Hola, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Miqueas, soy psicólogo y durante muchos años pertenecí a la organización de los Testigos de Jehová. Hoy me gustaría abordar un tema que resulta muy interesante y que se repite con mucha frecuencia. Muchos que son expulsados o que han sido expulsados, desasociados o que ahora mismo se les trata como apóstatas, pues se preguntan si deben de convencer a su familia para que dejen a los testigos de Jehová. Evidentemente, esto es en el caso de quienes tengan familias o un gran número de miembros de la familia dentro de la organización. Debería de convencerles, debería de esforzarse en hacerles ver lo que ha descubierto eh, cuando ha consultado pues, páginas web en las que pues, se han desenmascarado muchas de las profecías fallidas de la organización o de qué manera la organización ha tergiversado muchas interpretaciones de la Biblia o de qué manera la organización Watchtower ha actuado de forma poco coherente con los principios que alega defender, como por ejemplo el haber pertenecido durante casi 10 años a la ONU o el hecho de que esté escondiendo más de 1000 casos de pedofilia por los que está siendo acusado en estos momentos en Australia. En fin, cuando uno encuentra este tipo de cosas, pues como parte de una familia carnal, siente la necesidad de decirle a los miembros, a sus hermanos, si es que tiene hermanos o hermanas, o padres, o primos, o sobrinos, pues tiene la necesidad de, oye, de avisarles, ¿no? Porque que sepáis que la organización a la que estáis sirviendo, por una parte, está predicando esto y por otra, pues está haciendo otra cosa completamente diferente. Es normal que uno tenga pues esa necesidad de avisarles, ¿no? Con toda la buena intención del mundo, por supuesto. Pero uno tiene que estar preparado porque tal vez se encuentre con una situación que no espere, pero tal vez las ansias de avisar a la familia solape una triste realidad. Y es que lo más probable es que nuestra familia no nos escuche. Evidentemente, todas las familias son diferentes. Vamos a establecer aquí un pequeño criterio entre familias en las que se pasan las pautas de la sociedad Watchtower de una forma más ligera, en el sentido en el que no trata a los expulsados de su propia familia como la organización Watchtower constantemente está invitando a hacer, es decir, que a los que son expulsados, a los que son tratados como apóstatas, pues apartarlos por completo, no saludarles, vamos, como se suele decir, al enemigo ni agua. Entonces hay familias que esa parte lo tienen claro que no lo van a hacer. Y está muy bien, está genial, porque para el que es expulsado no siente los efectos tan devastadores que puede ser el ostracismo al que la sociedad Watchtower pues somete a sus miembros a los miembros que se han ido. Pero en el caso de las familias que tienen una postura mucho más radical, tal vez sean familias en las que haya ancianos, precursores regulares o precursoras regulares, siervos ministeriales, ¿no? Son familias que están como más adoctrinadas y posiblemente durante muchos años. ¿Qué ocurre en estos casos cuando uno es expulsado y su familia tiene este perfil? Bueno, lo cierto es que hay que decir de inicio que la situación está bastante complicada y va a implicar un ejercicio de concienciación muy grande para entender que esta situación probablemente se prolongue mucho en el tiempo. Entonces voy a mencionar 5 aspectos que me parecen interesantes tenerlos en cuenta para que uno no se desanime, no piense que esté todo perdido. Y también que de alguna forma establezca una estrategia inteligente de cómo abordar este asunto para que por un lado uno no acabe hundido en la miseria y por otro lado pueda sobrellevar esta situación. Entonces, la primera parte que yo considero que es de vital importancia es no forzar la situación. Sencillamente no forzarla. Uno tal vez tenga la imperiosa necesidad de demostrarle a su familia lo que ha aprendido, de lo que se ha dado cuenta, de lo que ha descubierto. Y aunque eso está bien, tal vez encuentre a algún miembro de forma aislada que esté dispuesto a escuchar. Si esto ocurre, perfecto, maravilloso. Si nos quiere escuchar, pues genial. Pero lo más probable es que si queremos llevar este asunto de golpe, de cara, nos vamos a encontrar que todos se van a encerrar en bloque. Va a ser muy difícil entrar. De hecho, como todos sabemos, quienes hemos salido de la organización,
basta que seamos expulsados o desasociados para que sencillamente no nos hagan caso. Es decir, es más importante quién dice las cosas que lo que dice. Y en este caso, los que tienen todas las de perder son los expulsados. No, desde el punto de vista de ellos, no merecemos ser escuchados ni siquiera la dignidad de perder unos segundos para saber qué es lo que queremos decir. Así que lo mejor es no forzar la situación, hay que respetarlos. Y con este respeto y dignidad entramos en el segundo punto. ¿A qué me refiero cuando hablo de respeto y dignidad? Pues en no caer en la burla. Cuando uno cae en la burla o en la mofa, deja de tener seriedad aquellas cosas que uno defiende o aquellas cosas que uno ha descubierto con los años que antes creía de forma ineludible que era verdad, pero que ahora se ha dado cuenta que son mentira. Y estas cosas solamente las puede hacer desde el respeto. Difícilmente uno va a tener razón o va a lograr que los demás nos escuchen si utilizamos la mofa o la burla. Esto es importante, pero incluso para nosotros mismos. Nuestra propia dignidad y nuestro propio respeto también están involucrados. Así que si mantenemos esa compostura, vamos a tener más oportunidades de que nuestros familiares nos escuchen. Si queremos que nos escuchen, también como tercer aspecto, es ser serios en lo que decimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si somos serios, vamos a argumentar con pruebas objetivas aquello que estamos defendiendo. De nuevo voy a insistir, el hecho de que tengamos pruebas que corroboren lo que estamos enseñando no significa que nuestra familia nos vaya a escuchar. Pero desde luego, si no podemos argumentar en lo que creemos y nos basamos en cuestiones que son oídas o no sabemos ni siquiera de dónde lo hemos escuchado, los argumentos que vayamos a presentar pues van a ser muy pobres. Van a ser muy pobres y desde luego no nos va a dar más fuerza o más convencimiento de cara a nuestra familia para que nos escuche. Así que es importante documentarnos bien, investigar bien, porque también incluso para nosotros mismos es de vital importancia que sepamos, creamos firmemente que en la dirección en la que estamos yendo es realmente la correcta. El cuarto aspecto que me gustaría mencionar es evitar el enfado y la burla. Esto va muy asociado con el segundo aspecto que he mencionado, pero en este caso me estoy dirigiendo al enfado y la burla dirigida a los propios testigos, es decir, a las propias personas. Tenemos que evitar hacer esto porque no nos va a aportar ningún beneficio. Es cierto que muchos de los que hemos salido de la organización tal vez puedan tener algún tipo de rabia o de resentimiento porque es fácil sentir que uno ha estado perdiendo el tiempo durante muchos años y en cierto modo así ha sido. Pero demostrar rabia a través del insulto o a través de una constante burla hacia las personas que siguen perteneciendo a la organización tampoco nos va a ayudar, porque tenemos que pensar que quienes están en la organización siguen siendo víctimas, aunque ellas no lo sepan, aunque ellas estén actuando según su propia manera de ver de un modo correcto. Entonces tenemos que verlos como que son víctimas y que siguen repitiendo como si fuesen loros lo que se les está enseñando una y otra vez. Pero pensemos que nosotros hace algún tiempo también éramos así. Así que si nos ponemos en el lugar de ellos, pues nos va a resultar mucho más fácil entender que sigan repitiendo vez tras vez lo que nosotros tiempo atrás también estuvimos haciendo. Y finalmente, como quinto aspecto, es aceptar la nueva situación. ¿Por qué digo esto? Porque el dolor que uno puede tener en su familia por el hecho de no ser escuchado puede ser muy grande. Pero este dolor va a ser equivalente a la capacidad de aceptación que tengamos de la nueva situación. Así que cuanto antes aceptemos, cuanto antes asimilemos esta situación, por dolorosa que sea, antes nos adaptaremos y menos dolor nos va a causar. Esto es muy importante porque cuando uno acepta la nueva situación, entiende que no puedes ejercer control en los miembros de la familia. No puedes controlar la mente, no puedes controlar el futuro de los demás. Ya le viene justo a uno poder controlarse a sí mismo, poder dirigir uno su propia vida,
de cara al futuro como para poder pensar que puedes manipular el futuro o los pensamientos o la forma de actuar de los demás, y mucho menos el de la familia. Entonces es importante aceptar la nueva situación porque hay tal vez una pequeña esperanza de que si demostramos a nuestra familia que después de abandonar la organización seguimos siendo personas dignas, con educación, que respetan las creencias que ellos tengan, aunque estén equivocados, de alguna manera es posible que se cree un acercamiento que antes ni siquiera hubiéramos imaginado. Esto es muy importante. Cuando demostramos a nuestra familia que a pesar de estar expulsados, que a pesar de estar desasociados o que se nos tilde de apóstatas, somos capaces de ser personas respetuosas, considero que esto es un punto a nuestro favor y que puede hacer que tal vez, no en un futuro cercano, pero sí a medio o a largo plazo, tal vez el punto de vista de nuestra familia cambie y esto genere algún tipo de acercamiento. Y quién sabe si algún miembro de nuestra familia empieza a tener dudas y cuando menos lo esperamos, pues nos consulta a nosotros y nos dice, oye, ¿qué hay sobre este asunto? O qué ocurre sobre aquello? ¿O qué fue lo que te incitó a que tú abandonases la organización? Yo he escuchado muchos casos y ciertamente la compostura de una persona puede marcar mucho la diferencia en cómo nos ven los demás. Así que bueno, básicamente esto ha sido lo que yo quería considerar. Me parece que es importante que los miembros de nuestra familia puedan ver y puedan entender que el haber dejado la organización nos puede hacer incluso mejores personas. Yo puedo decir por experiencia propia que mi nivel de humanidad, mi nivel de comprensión frente a los demás es muchísimo más profundo que cuando era testigo de Jehová. Esto desde una perspectiva, desde los testigos, resulta algo un poco absurdo, ¿no? Porque cuando uno piensa o cree que tiene la verdad absoluta, cree que también tiene las mejores cualidades para tratar a los demás, pero no hay nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que cuando uno sale de la organización y se permite seguir creciendo como persona, lo cierto es que puede obtener beneficios personales muy grandes. Y haber dado el paso en dejar la organización de los testigos puede ser el principio para demostrar a nuestra familia que hay vida después de la organización. Así que considero que estos 5 puntos pueden ser muy importantes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos pronto.